Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes este pequeño tema. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Bueno, esta pregunta es nuestro tema de hoy y la vamos a contestar con la Biblia, que es la palabra de Dios. Aunque ciertamente quiero aclarar que la frase no se encuentra textualmente escrita como tal, pero no importa mi opinión o idea o razonamiento, sino lo que la Biblia dice. Algunas personas creen que Dios aborrece tanto al pecador como al pecado. Y vamos a ver algunas escrituras como argumento de los que piensan así. Vamos a ver primeramente allá en el libro de los Proverbios, en el capítulo 6, versículos 16 al 19. Dice, ahí en Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Vamos a leer otra escritura también en el libro de los Salmos, en el capítulo 5. Salmos capítulo 5, vamos a leer. Dice el versículo 4: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Dice el versículo 5: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. El 6: destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. También vamos a leer en Habacuc, capítulo 1, versículo 13, que dice: muy limpio de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Vamos a regresar a Proverbios también, otro versículo. En el capítulo 11, versículo 20, dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Otra escritura, Salmos capítulo 7, versículo 11, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. También dice en San Juan, capítulo 3, versículo 36, vamos a buscarlo en la escritura, San Juan 3, 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, pues estas son las escrituras que presentan los que así piensan que Dios aborrece tanto al pecador como al pecado. Pero si analizamos, mis hermanos, que esta es una interpretación equivocada. Dios, vamos a ver más adelante cómo con la misma Biblia, con la misma palabra, nos demuestra lo contrario. Esta es una interpretación equivocada y se puede pensar que Dios odia a las personas, pero pues yo no lo veo así, no lo creo así. Lo que Dios está condenando pues son las acciones de las personas. Y sabemos que obviamente que si el pecador no se arrepiente, pues Dios lo va a castigar.
Dios lo va a mandar al infierno. Entonces, algunas personas creen que Dios aborrece tanto al pecado como al pecador. Y bueno, pues ya leímos estas escrituras como argumento de los que dan las personas o las que creen así. Entonces, vamos ahora a ver lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Del Evangelio de Juan, ahí donde estamos, pero en el capítulo 3. El Evangelio de Juan, capítulo 3, el versículo del 16 al 21, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bueno, pues vemos hasta ahorita lo que dice ahí en el verso 19, vamos a leer el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces vemos que este versículo nos dice que Dios amó al mundo. Y cuando dice al mundo se refiere a las personas, a los hombres, a las mujeres. Dios no hace distinción ni de qué color son las personas, ni de sexo, ni de qué país. Él ya sabemos que no hace acepción de personas. Aquí nos está mostrando el Señor ese amor tan grande que tuvo por la humanidad. Vuelvo a repetir, cuando Dios dice que amó al mundo, pues se refiere precisamente a las personas. ¿Cuál era la condición de nosotros antes de convertirnos a Cristo? Bueno, veamos en Romanos, ahí en el capítulo 5, Romanos, en el capítulo 5, el versículo 10 y 11. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bueno, pues esta era la condición de nosotros, los que ahora somos hijos de Dios. Éramos sus enemigos. También vamos a ver otra escritura en Colosenses capítulo 1 y versículo 21, que nos dice: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Tuvo que Dios enviar a su Hijo para reconciliar al mundo por medio de su muerte, de su sacrificio. Él derramó su sangre, Él murió por cada uno de nosotros. De esta manera, Dios nos muestra ese amor inmenso, indescriptible, aquí en el Evangelio de Juan, que ya leímos, como el Señor
dice que amó tanto a este mundo que lo demostró enviando a su Hijo para que Él muriera por cada uno de nosotros. Así que Dios no se puede contradecir. Los versículos que acabamos de leer son claros, muestra de que Dios es el dueño de todo y por lo tanto pues nuestro Dios no se contradice. También vamos a leer en otra escritura allá en Romanos, en el capítulo 5 y el versículo 8. Vamos a leer Romanos 5, 8. Dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, no podemos dudar que Dios ama a todas las personas, a todas las gentes, pero esta es la respuesta de nuestro Dios, que Él hizo su parte enviando a su Hijo. Claro que nosotros tenemos que arrepentirnos. Dice también, ahí mismo en ese versículo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cómo puede contradecirse? ¿Cómo pueden decir algunos que Dios aborrece al pecador? Claro que Dios da la oportunidad de arrepentirnos, y es tan grande su amor, su misericordia, que nos dio a su Hijo. Nadie, ninguno de nosotros podemos hacer algo para ser salvos por nosotros mismos. Cualquier cosa que hagamos no cuenta delante de Dios si no confiamos en Él, si no le obedecemos, si no aceptamos el plan de salvación, si no entregamos nuestra vida a Cristo. Todo lo que hagamos pues no es suficiente. Tenemos que arrepentirnos para que el Señor pues nos dé la promesa a cada uno. También vamos a leer otro versículo en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3. Primera carta de Pedro. Vamos a leer ahí en el capítulo 3, el versículo 10 al 12, dice: Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, vemos que ciertamente el Señor va a hacer el juicio en el día final, y cada uno de nosotros pues vamos a recibir el pago de acuerdo a nuestros actos. Y en el versículo dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces ninguno de nosotros podemos engañar a Dios. Él todo lo sabe, Él todo lo puede, Él conoce nuestro andar, conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos. Entonces no podemos engañar a Dios, y según lo que hagamos va a ser nuestro pago. Pero aquí lo importante es saber y contestar con la Biblia que Dios ama a todos. También ahí en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, el versículo 9, dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento.
arrepentimiento. Entonces Dios nos da la oportunidad a todos, a toda la humanidad, de aceptar el regalo de la salvación. Él ama a todos. Obviamente que el que rechace la salvación, pues ya es asunto de cada persona, pero Dios nos ama a todos. Y la muestra es que Dios envió a Jesucristo para morir por todos, no por unos cuantos, sino por todo el mundo. Bueno, pues esperando que este pequeño tema sea de utilidad y que haya contestado la pregunta con las mismas respuestas de la Biblia. Gracias, mis hermanos.